Oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Todos los ángeles custodios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Padre Hinen, por la invitación de venir. Aquí estaba asignado mi primer amor, era Guadalajara, era ustedes, en el 2008, recién ordenado, y aquí duré hasta el 2017, dejando la parroquia en manos más grandes que las mías, del Padre Hinen, que me da tanto gusto ver tanta gente desconocida. Porque es la señal de que la semilla sembrada por los padres pasados, que éramos, ha dado tanto fruto y sigue la cosecha. Entonces, pues muy bien hecho y felicidades a ustedes y gracias a Dios por habernos conservado y aumentado. Entonces, y también el padre decía que son 3 días de la plática. Si uno asiste a los ejercicios espirituales, gana una indulgencia plenaria, o sea, la remisión de todas las penas debidas a sus pecados. Entonces, si se siente cansado y que la plática es muy larga y el acento un poco latoso, pues ánimo, perseveren, pueden salir del purgatorio o sacar las ánimas de sus queridos fieles por estas pláticas. Bien. Y las pláticas van a ser sobre mi tema favorito y que ojalá sea su tema favorito también de estudiar y vivir la fe, que es la Santa Misa. La Iglesia nos dice que la misa es la fuente y cima de la vida cristiana. Y además, la misa, la liturgia, es la fe encarnada. Si uno lee, por ejemplo, el año litúrgico del siervo de Dios, don Próspero Guéranger, famoso abad de Solesmes en Francia, él explica todo el año litúrgico con todos sus misterios, la historia y el misterio de cada temporada. Santa Teresita decía que su papá se lo leía cuando era niña y formó en ella un gran amor por no solamente la fe viva e encarnada, sino por Cristo encarnado y extendido entre nosotros. Porque contemplamos en cada año litúrgico como nosotros nos vestimos de Cristo, comenzando como niños. El Señor dice, si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Comenzamos con la Navidad, luego acompañamos a Cristo en la penitencia de Cuaresma, resucitamos con Cristo, buscamos las cosas de arriba en su ascensión, somos llenos del Espíritu Santo y continuamos la obra de Cristo a través del mundo. Entonces vamos a meditar las ceremonias, los misterios litúrgicos de la misa, también como el instrumento más eficaz para enseñarnos la fe. Y no es simplemente mi opinión, sino la del Papa Pío XI, quien escribió en su encíclica Quas Primas. Su encíclica Quas Primas fue escrita sobre el tema de Cristo, Rey de la sociedad. El Papa Pío XI había dirigido también 3 cartas a la Iglesia mexicana. Entonces era muy de su corazón lo que pasaba aquí en la persecución. Y sabía que a la raíz de un mundo caído en el laicismo, en la mundanalidad, es debido al haber rechazado a Cristo como Rey del corazón, de la familia y de la sociedad. Y él sabía que la manera más eficaz para restaurar en nuestras mentes y corazones el reinado social de Jesucristo era por una fiesta litúrgica. ¿Cuántos aquí han leído la encíclica Quas Primas? Pueden levantar la mano.
Muy bien, 5 o 6 personas. Bien. Pero ¿cuántos han asistido a la fiesta de Cristo Rey? Todos, ¿verdad? ¿Y cuántos han renovado la consagración del género humano al Sagrado Corazón en la fiesta de Cristo Rey? Como nos mandó el Papa. Todos. El Papa escribió, para citarle aquí, dice que el pueblo se instruye en las verdades de la fe y se lleva a apreciar las alegrías internas de la religión mucho más eficazmente mediante la celebración anual de nuestros sagrados misterios que mediante cualquier pronunciamiento oficial de la enseñanza de la Iglesia. Tales pronunciamientos suelen llegar solo a unos pocos, creo que contamos 5, y a los más eruditos entre los fieles. Felicidades. Las fiestas llegan a todos. Los primeros, los pronunciamientos, hablan una vez. Las segundas, las ceremonias litúrgicas, hablan cada año. De hecho, para siempre. La enseñanza de la Iglesia afecta principalmente la mente. Sus fiestas afectan tanto la mente como el corazón. Y tienen un efecto saludable sobre toda la naturaleza del hombre. El hombre está compuesto de cuerpo y alma y necesita estas festividades externas para que los ritos sagrados, en toda su belleza y variedad, lo estimulen a beber más profundamente de la fuente de la enseñanza de Dios, para que se haga parte de sí mismo y la use con provecho para su vida espiritual. Siempre me impresiona los comentarios de los que llegan a la misa tradicional por primera vez. Muchas veces es una familia ya con hijos y han escuchado de otra familia tal vez. Qué belleza, qué bonito, qué buena comunidad. Y muchas veces me cuentan que andaban un poco perdidos durante la misa y con cierto miedo preguntaron a los niños, pues qué tal les gustó la misa. Y son los niños que más aprecian y estiman, sin tal vez entender nada de lo que dije en el sermón, por ejemplo, pero apreciaron las ceremonias, que hablan más fuertemente que un sermón. Si pensamos, por ejemplo, en la procesión de Corpus Christi, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan del sermón que dio el Padre en Corpus Christi? Ojalá la mitad. Optimista soy. Pero ¿cuántos se acuerdan de las festividades? De las niñas vestidas de blancas, echando los pétalos enfrente de él, la abuelita saliendo de su casa a la puerta y haciendo una genuflexión por 2 minutos ante su divino Salvador, las campanas, toda la ceremonia, y son esas ceremonias que nos enseñan la fe más íntimamente, ¿verdad? Y que vivimos a la vez. Me acuerdo también de un sacerdote, mi anécdota favorito era de un sacerdote que contó pues de un obispo, y preguntó a nuestro sacerdote, que sus fieles tienen mucha reverencia al Santísimo. Ojalá la tuviera a través de mi diócesis. ¿Qué hacen ustedes? Y nuestro padre empezó a contestar que pues no es tanto como una campaña o catequesis, es como tratamos a nuestro Señor. Sé a dónde vas. Yo me acuerdo cuando era niño que el sacerdote bajaba para dar la comunión y estornudó y se le cayó una hostia. Se acuerda de niño que una señora gritó, otra señora se desmayó, el padre se puso blanco y siguió las rúbricas de sacar incluso azulejo, gracias. 7 años en exilio de Guadalajara, perdón. Entonces sacó el azulejo, que solo entendí cuando fui a Portugal, y ver que todos son azules por las paredes es muy bonito. Y así lo limpió bien. Incluso lo vio al día siguiente con una lupa, así buscando si hubo más partículas, y confesó que era el mejor sermón, más impactante que jamás había escuchado. Que fue materialmente un sacrilegio, ¿no? Un accidente, pero así un accidente que pasó, le enseñó la fe más íntimamente, más fuertemente que cualquier sermón. San Juan Fisher, el obispo en Inglaterra, que el único de quedarse fiel ante la usurpación de la iglesia por Enrique VIII,
Dijo, quita las ceremonias de la iglesia y destruirás de inmediato el culto a Dios entre la mayor parte de los cristianos. Asegúrate de que nadie eleve sus manos, o doble su rodilla, o se golpee el pecho, o se descubra la cabeza para orar, o se ponga de pie para escuchar la lectura del Evangelio, o haga algo similar. Y verás que en pocos días lo que llamamos devoción se desvanece por completo. Porque la devoción que permanece en los corazones de unos pocos cristianos, aunque sea una chispa débil del culto. Son palabras del santo obispo Juan Fisher. Y entonces son las ceremonias que nos enseñan la fe, que vamos a ir contemplando, incluso con el texto de la misa, si quieren traer mañana sus misales, y vamos por el texto, pero viendo también las ceremonias, como nos enseñan nuestra fe. Y ustedes saben que nuestra Madre Santísima no supone que todos seamos ni literatos, que para enseñarnos la fe dio a Santo Domingo Guzmán el Santo Rosario, que todos saben, aunque sea un analfabeto. Puede contemplar los misterios de Cristo como vamos a hacer con la Santa Misa. Bien. Y también lo contrario es cierto también. Si faltamos en la reverencia a las ceremonias, también podemos perder la fe. Me acuerdo de una anécdota de ese genio malvado de la Revolución Francesa. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? No Robespierre. Voltaire. Dijo un amigo que dijo, ya rechacé la fe católica, pero ¿sabes qué? Es que me sigue asustando en mi mente el hecho de que Jesús está presente. Tanto me preparé para mi primera comunión. Dicen que Napoleón incluso confesó en la isla donde estaba exiliado que fue el mejor momento de su vida, cual batalla que había logrado, y dijo, no, era mi primera comunión, que en ese tiempo se hacía con más edad, de una manera muy solemne, y eso fue el día más impactante de su vida. Entonces esa creencia le seguía, le estaba pegada y no se la podía quitar. Y Voltaire le aconsejó, si quieres que se te vaya esta fe en el Santísimo Sacramento, que sigas yendo a misa, que sigas comulgando, pero no te confieses. No hagas ninguna referencia interior, no hagas ningún acto de contrición ni de fe, no más, pero sigas comulgando y vas a perder la fe. Y así sucedió, tristemente. Hablo, como les mencioné, exiliado a mi país natal, ahí en Gringolandia, donde había muchos católicos migrantes, pero parece que muchos dejaron su fe al otro lado y con tiempo no la pusieron en práctica y la perdieron. De modo que me acuerdo que hace incluso 30 años leí un estudio de que la mayoría de los que van a misa a lo menos una vez al mes, solo unos 25% creen que Jesús está ahí, en el Santísimo Sacramento. Y ahí todos comulgan, sin confesarse. Todos lo reciben de pie en la mano, sin mucha reverencia. Y diga lo que diga el Padre en el sermón, si están acostumbrados a tratar al Señor como cualquier cosa, así van a creer que es simplemente cualquier cosa. Entonces, vamos a meditar la misa como nos enseña la fe. Bueno, el primer punto es, entonces nos enseña la fe de una manera viva, es la fe encarnada. Como contemplamos en el Rosario, vamos a aplicar los mismos misterios gozosos a la primera parte de la misa, luego los dolorosos al ofertorio y al canon de la misa, y también los gloriosos a la comunión, a la última parte de la misa. Porque el primer punto de hoy, si no alcanzan venir mañana, se acuerdan simplemente que la misa es el sacrificio del Cristo entero. Es el sacrificio del Cristo entero, cabeza con todos sus miembros. Les voy a leer los
las citas del Papa Pío XII de su famosa encíclica Mystici Mediator Dei sobre la misa. También escribió uno sobre el cuerpo místico, tan hermoso que es Mystici Corporis. Pero es el sacrificio del Cristo entero y también el sacrificio de la vida de Cristo. Porque si hablamos del sacrificio de Cristo, aunque podemos decir que ocurrió cuando le sucedió la muerte, cuando entregó su espíritu, cuando derramó su sangre por última vez, sin embargo, hablaba de su hora desde un principio. Lo contemplamos en Navidad, como nos vino en Navidad. Nació ya desnudo sobre la madera de la cuña. Ya estaba despojado de sí mismo. ¿No? Ya estaba rechazado por el mundo, que no le daba posada. Entonces comenzó su vida como quiso terminar su vida, anonadándose a sí mismo. ¿Bien? Entonces, y notamos incluso a la octava de su nacimiento, que ya empieza a derramar su sangre en su circuncisión. A los 40 días ya está presentado como víctima en el templo, en los brazos de San José y Santa María. Notamos que incluso el derramamiento de su sangre no solamente le sucedió en la Santa Cruz, sino desde su agonía en el huerto, desde su flagelación. Podemos decir que, como los santos, que toda la vida de Cristo era un sacrificio continuo, que hizo por amor de su Padre y por nuestras almas. Y así podemos contemplar la misa, aunque la misa puede suceder en un momento. El Padre podría venir y decir, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, y ya. Eso sería una misa válida, de infinito valor ante Dios, pero no nos inspiraría con la misma participación, ¿verdad? Como lo hace rodeada de todas las demás ceremonias. Entonces vamos a ver cómo las ceremonias nos hacen contemplar el sacrificio de la vida entera de Cristo. ¿Bien? Y también, como decía, del cuerpo entero de Cristo que formamos nosotros. Ustedes se acuerdan de la conversión de San Pablo. ¿Cómo se convirtió San Pablo? El Señor ya había subido al cielo. Saúl iba persiguiendo a sus fieles. Presidió el martirio de San Esteban, quien pidió, Señor, no guardes este pecado en su contra. Así obtuvo su conversión por ofrecer su vida por él. Acordémonos de esto. Pero el Señor se le aparece a Saúl, tumbándole de su caballo, diciendo, Saúl, Saúl, ¿por qué persigues a mi iglesia? No, dijo, ¿por qué me persigues a mí? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Cristo ya había subido al cielo. Saúl no estaba persiguiendo a Cristo, pero sí lo perseguía en sus miembros de su cuerpo místico. Entonces, cuando San Pablo, inspirado por Dios, habla a los corintios, a los efesios, a los gálatas, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, habla de su experiencia, de lo que se le reveló en su conversión. ¿Por qué me persigues a mí? Y no era una novedad para los demás apóstoles, porque el Señor nos decía, en cuanto lo hayas hecho al hermano más pequeño, me lo has hecho a mí. Que yo soy la vid, vosotros los sarmientos, que rezaba que fuéramos uno, como Él y su Padre son uno. Entonces, somos miembros de Cristo. ¿Y cómo es que llegamos a ser miembros de Cristo? Por su bautismo. ¿Verdad? Entonces, en el bautismo, y acuérdense de las ceremonias. Las mismas ceremonias del bautismo nos lo enseñan. ¿Dónde comenzamos el bautismo? En este rito tradicional. A la entrada. Entonces el niño, el catecúmeno, sea adulto, sea niño, no es digno de entrar en la iglesia. En tiempos antiguos hubo la primera parte de la misa que tomamos de la sinagoga, en el sentido de que se reunían los primeros cristianos, que eran judíos,
seguían con la misma costumbre, leemos la ley, los profetas, decimos unas oraciones, luego vamos al templo para el sacrificio. Entonces, la misa de los catecúmenos, como dicen en el misal, es la primera parte de la misa. Y eso a veces se hacía en otro lugar. Y luego fueron despedidos los catecúmenos. No pueden pasar hacia el altar, hacia la parte donde está el altar o la parte para la misa, porque no son miembros de Cristo. No pueden entender este misterio. Todavía no han recibido la fe. Y además son radicalmente incapaces de ofrecer el sacrificio, porque no pertenecen a Cristo. Entonces empezamos a la puerta, hacemos varios exorcismos, y después de bautizar al niño, lo ungimos con el crisma. Cristo quiere decir ungido. Y participa, el niño, incluso recién bautizado, participa en la vida de Cristo, quien es rey, profeta y sacerdote. Entonces, ustedes participan en el sacerdocio de Cristo en cuanto participan en la vida de Cristo. No participan en el orden sacerdotal, que es un sacramento distinto, pero por razón de su bautismo pueden quedarse en misa y ofrecer la misa a través del ministro ordenado, y ser ofrecidos en ella también. Entonces, de las palabras del Papa Pío XII, de Mediator Dei, dice, esta ofrenda, de hecho, no se limita meramente al sacrificio litúrgico, porque el príncipe de los apóstoles desea que nosotros, como piedras vivas, edificados sobre Cristo, la piedra angular, podamos como un sacerdocio santo ofrecer víctimas espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. La primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 5. San Pablo nos dice también en el capítulo 12 a los romanos, os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Especialmente en ese momento cuando los fieles participan en el servicio litúrgico con tal piedad y recogimiento que puede decirse verdaderamente de ellos, cuya fe y devoción te son conocidas, como decimos en el canon de la misa. Entonces, con el sumo sacerdote y por medio de él, se ofrecen a sí mismos como un sacrificio espiritual. Y la fe de cada uno debe estar más dispuesta a obrar por la caridad, su piedad más real y fervorosa, y cada uno debe consagrarse al avance de la gloria divina, deseando asemejarse lo más posible a Cristo en sus sufrimientos más graves. En otro párrafo dice, esto también nos lo enseñan las exhortaciones que el obispo, en nombre de la Iglesia, dirige a los sacerdotes en el día de su ordenación. Nos dan toda la espiritualidad sacerdotal al decirnos, imitamini quod tractatis, imitad lo que tratáis. Y dado que celebráis el misterio de la muerte del Señor, cuidad bien de mortificar vuestros miembros con sus vicios y concupiscencias. Mientras estamos ante el altar, es nuestro deber transformar nuestros corazones de tal manera que toda traza de pecado sea completamente borrada, mientras que todo lo que promueva la vida sobrenatural por medio de Cristo sea cultivado y fortalecido hasta el punto de que, en unión con la víctima inmaculada, nos convirtamos en una víctima aceptable para el Padre Eterno. Y todos los elementos de la liturgia entonces nos llevan a reproducir en nuestros corazones la imagen del Divino Redentor a través del misterio de la cruz. Según las palabras del apóstol, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así nos vemos, por así decirlo, una víctima junto con Cristo para aumentar la gloria del Padre Eterno. Y sí, no voy a citar toda la noche aquí, pero esas son citas tan impactantes, tan profundas, y que nos queda como nuestro fundamento para entender cómo participar en la misa.
Que esta sea, pues, la intención y aspiración de los fieles cuando ofrecen la víctima divina en la misa. Entonces, ustedes hacen espiritualmente la víctima, a través de las manos del sacerdote, pero espiritualmente unidos con él. Porque si, como escribe San Agustín, nuestro misterio se representa en la mesa del Señor, es decir, Cristo nuestro Señor mismo, que es la cabeza y el símbolo de aquella unión, por la cual somos el cuerpo místico de Cristo y miembros de su cuerpo. San Roberto Bellarmino enseña, conforme a la mente del doctor de Hipona, San Agustín, que en el sacrificio del altar se significa el sacrificio general por el cual todo el cuerpo místico de Cristo, es decir, toda la ciudad de los redimidos, se ofrece a Dios por Cristo, el sumo sacerdote. Nada puede concebirse más justo ni más adecuado que todos nosotros, en unión con nuestra cabeza, que sufrió por nosotros, nos inmolemos también al Padre Eterno. Porque en el sacramento del altar, porque en el sacrificio del altar, según el mismo San Agustín, se muestra a la Iglesia que en el sacrificio que ofrece, ella misma es ofrecida. Advierten pues los fieles cristianos a qué dignidad los ha elevado el sagrado bautismo, y no se contenten con participar en el sacrificio eucarístico con aquella intención general, que es propia de los miembros de Cristo y de los hijos de la Iglesia, sino que unidos de la manera más espontánea e íntima que sea posible con el sumo sacerdote, y con su ministro en la tierra, según el espíritu de la Sagrada Liturgia, se unen con él de un modo particular cuando se realiza la consagración de la hostia divina, y la ofrezcan juntamente con él al pronunciarse aquellas solemnes palabras, per ipsum et cum ipso et in ipso, por él, con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, es dada toda honra y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. A las cuales palabras el pueblo responde, amén. Y no se olviden los fieles cristianos de ofrecer juntamente con su divina cabeza, elevada en la cruz, a sí propios, sus preocupaciones, sus dolores, angustias, miserias y necesidades. Bien, espero que les quede claro que ustedes ofrecen la Santa Misa en virtud de su bautismo como miembros de Cristo y también son ofrecidos en la misa. Lo explico a los acólitos. ¿Qué hace el acólito cuando ocurre la consagración? Y tomen en cuenta que, vamos a ver más adelante, que el sacrificio se hace presente por la doble consagración. Cristo no viene simplemente como encarnado en su cuerpo, sino con su sangre separada de su cuerpo, visiblemente. Entonces, por la doble consagración, aunque su sangre está en su cuerpo y su cuerpo en su sangre, por esta separación visible, se hace presente ante Dios Padre el mismo derramamiento de sangre que Cristo hizo en la Santa Cruz. Entonces, ¿qué hace el acólito en este momento? ¿Dónde están los acólitos? Lo voy a poner a acolitar. Ruiz se va a jubilar. A ver, de niño, a ver. ¿Qué haces? A ver, niño. Toca las campanas y ¿qué más? ¿Qué hace el otro? La casulla, ¿qué hace con la casulla? ¿Y qué significa casulla? ¿Qué es la etimología? Casita. Exactamente, casita, muy bien. Casulla es el diminutivo de casa. ¿Qué significa? Sino el cuerpo místico. También se conoce como planeta, ¿no? Ese estilo antiguo, bizantino, digamos, oriental, es como estilo gótico, se extiende, es más redonda, pero significa todo el cuerpo místico de Cristo. Mientras Cristo cabeza se ofrece con todos nosotros, ¿no? Entonces, gracias a los acólitos que hacen este simbolismo para nosotros. Muchas gracias. Y los que enseñan a los acólitos, los que eran acólitos. Entonces, ofrecen y son ofrecidos. Ahora bien, cuando leas esas palabras,
ofrézcanse como víctimas en la Santa Misa. Normalmente veo unas caras como de, ¿qué? ¿Cómo? Pausa, a ver, como que víctima. No se trata de un pacto especial, de quiere ser como algo de vudú para Dios, para que te torture, No es un pacto especial, es el pacto que incorriste o que aceptaste a través de tus padrinos en tu bautismo. Porque en el bautismo moriste con Cristo. Moriste al hombre viejo. Los primeros, obviamente, bautizados eran adultos, que pasaron por un catecumenato por todo un año de preparación. Y no solamente de asistir a clases, sino de poner en práctica la moral, de mortificar a sus miembros. El ritual dice que están de ayunas cuando se bautizan. Entonces, todo un proceso de una cuarentena, una cuaresma, antes de la vigilia pascual, y más tiempo aún, para ser formados a ser bautizados, para que hicieran sus promesas bautismales en serio. Y para los primeros cristianos, siempre me impresiona leer que en cuanto a la confesión, muchos pensaban que no era posible para los que se bautizaran como adultos, porque juraron, ¿no?, en su bautismo de mantener los mandamientos, de rechazar a Satanás y sus tentaciones. ¿Y cómo sería posible que uno rompiera tal voto? ¿No? Entonces, se pueden confesar, bueno, existe la confesión tal vez una vez, pero si caen en pecado mortal 2 veces, mejor esperar hasta el fin de su vida para darles la absolución. Nos parece muy riguroso y en cierto sentido sí lo es, pero para los primeros que conocían, se acordaban de Cristo y tiempos apostólicos, era lógico. ¿Cómo van a traicionar a Cristo? Entonces, en nuestro bautismo morimos con Cristo. Fuimos bautizados con el signo de cruz. Siempre hacemos el signo de cruz, ¿no?, como bendición. Pero yo me acuerdo que cuando estaba estudiando español aquí como seminarista en la Autónoma, y hubo muchos japoneses en mi clase, y que eran generalmente paganos, o tal vez budistas, no sé, pero no sabían nada de Cristo realmente. Y Yoshi, me preguntó, ¿y tú eres de Cristo? Sí, Yoshi, soy de Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Me tomó por sorpresa. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, porque hay un solo Dios y 3. A ver, ¿dónde comienzo? Y tenía un disco de La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, entonces que le pasé, eso le va a impactar mucho. Pero como no da el contexto, me la regresó al día siguiente y dijo, mucha sangre. Ay, sí, a ver, ¿cómo explicar Pero entonces, para ver al crucifijo, que no está aquí, entonces no es un signo de bendición, ¿no? Primeramente, es la tortura más cruel. Y hacer el signo de cruz, ¿qué significa? Sino de que estamos dispuestos a morir con Cristo. Como decía el apóstol, para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Okay? Entonces, todos hicimos ese contrato con nuestro bautismo, que estamos dispuestos a morir, que somos víctimas en Cristo, en ese sentido general. Y una víctima que ofrece no solamente sus dolores, sino ofrecemos cada día sobre el altar de nuestros corazones. Como decía el Papa, nos recomendó en la Santa Misa poner a nosotros mismos, nuestras preocupaciones, nuestros dolores, angustias, miserias. Vamos a contemplar en la misa el espejo de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Y viendo que, otra vez, toda la vida de Cristo fue un solo sacrificio que iba consumándose. Entonces, que incluye misterios con los cuales ustedes se relacionan, ¿no? Cristo perdido en el templo, perdió un hijo, por ejemplo. De escuchar noticias de que va a ser traspasado su corazón, que va a ser un signo de contradicción. Pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Verdad? Vive toda su vida la Virgen Dolorosa con ese dolor de corazón, sabiendo que su hijo va a ser rechazado, pero no sabe cuándo. Igual,
nos toca morir un día. ¿Alguien sabe el día en que va a morir? No sabemos, ¿verdad? Mi tía abuela, si pueden rezar por ella, acaba de fallecer a unos 99 años de edad, casi alcanzó 100. Pero también me cuentan de jóvenes que han muerto recientemente. Entonces, no sabemos ni el día ni la hora, que vivamos toda nuestra vida en unión con la misa, sin hacer un pacto especial extra, sino de ofrecer nuestra vida y todo lo que somos a Dios. Tomad, Señor, y recibid. Bien, así lo vivían los primeros cristianos. San Cipriano decía en el siglo III, en la iglesia el sacerdote ofrece el mismo sacrificio que Cristo mismo ofreció. Mas día tras día, en tiempos de persecución y de paz, ofrecemos el sacrificio mediante el cual los fieles se preparan para ofrecerse como víctimas sacrificiales por una muerte de mártir. Viéndolo bien, los primeros papas, hasta por casi 3 siglos, eran mártires. Imagínense ser elegido papa, voy a morir. Y para muchos fieles, si vas a profesar la fe públicamente, en esos tiempos de persecución, ¿vas a realmente aceptar la fe y estar dispuesto a morir? ¿No? Nos falta este espíritu de sacrificio que tenían los recién antepasados, como San José Sánchez del Río, que nunca era tan fácil ganarnos al cielo como ahora. Bien, y eso fue el modo, entonces vamos a meditar la misa. ¿Cómo la meditaba San Padre Pío? Él decía que la manera más eficaz para ofrecer la misa es simplemente ofrecerse con Cristo en la misa. Bien, y vamos a ver incluso en las palabras de la misa, hablamos de nosotros, ofrecemos, ¿no? Porque hubo obispos, sacerdotes, diáconos, pero con todos los fieles. Incluso es por excepción que el sacerdote ofrezca la misa solo. Debe haber alguien que le conteste, et cum spiritu tuo, porque es un acto del Cristo entero, con todos sus miembros. Y vamos a meditar la misa. Me acuerdo la primera vez que asistí a la misa de esta forma, tradicional, tridentina, digamos, pero no inventada por el Concilio de Trento. Estaba en la universidad, ya como 2 años converso, y hacía horas santas, estaba en un grupo de formación para ir al seminario, y regresé tan impactado, contando a mis compañeros, de que era como la misa y meditación a la misma vez. ¿No? Entonces, y a los fieles aquí, me acuerdo cuando llegamos a San Pedrito hace 16 años, ahí por la Minerva, y los fieles que iban a misa ahí en la colonia, muchos de los que asistían diariamente, continuaron con nosotros y nos contaban después de unos meses, es que ha profundizado mucho mi vida de meditación, ¿no? Mi oración, más y más contemplativa. Es que vivo en el silencio. Si voy a una misa con mucho más ruido, no siento que he asistido a la misa de la misma forma. Entonces, vamos a ver que la Iglesia tampoco dice todo de voz alta. Que la misa es un misterio. Cuando me cuentan que es padre, me acuerdo en las primeras veces, padres que no entendía, no comprendía la misa. Le dije, está bien, ni los santos ángeles comprenden que es la Santa Misa. Supera todo entendimiento humano y angélico, porque es el sacrificio infinito de Cristo mismo. ¿Eh? Entonces, por eso la Iglesia tiene la misa de catecúmenos, con instrucción, con lecturas, con explicación, oraciones que decimos, pero luego pasamos de la mente al corazón, de pie a rodillas, porque la misa no es para entender tal cual, sino para adorar a Dios. Es otra respuesta que me enseñó un padre que estaba aquí en ese tiempo, el padre Navas, dijo a una señora que le dijo, padre, no entendía lo que estaba diciendo. Y dijo, tranquila, no estaba hablando contigo. ¿Cómo? Pero esta misma, claro, que está hablando con Dios, ¿no? De nuestra parte. Y vamos a ver que se sienta la unión más íntima con el sacerdote, ya que viene de nosotros, ¿no? Desde la puerta, por ejemplo, en la procesión,
y vestido de nosotros, como Cristo vestido de nuestra humanidad, y entra en el Santo Santorum, ¿verdad? Y todos en la misma dirección, en la misma orientación. Así un compañero también, el padre Terence Gordon, en paz descanse, falleció nomás a los 50 años. No hacía sus revisiones médicas, por eso vine aquí para hacer las mías. Y él decía a la gente que, padre, pero ¿por qué con la espalda al pueblo? Podemos preguntar por qué ustedes en la primera banca están dando la espalda a la gente atrás. Por favor, ¿no? De cortesía. No, nadie piensa eso porque estamos todos viendo en la misma dirección. Y él decía, soy el chofer del camión. ¿Quiere que estar de cara a ustedes? ¿O a dónde vamos? Y el Papa Benedicto hizo muchos comentarios sobre la importancia de la orientación ad orientem, o sea, todos en la misma dirección, porque somos una iglesia peregrina. No hemos llegado, vivimos en un valle de lágrimas. Aquí no tenemos una casa permanente. Se quejaba mucho de que por voltear hacia el pueblo, que nunca pidió la iglesia oficialmente, en nada de eso en el Concilio Vaticano II, y incluso en la primera reforma de la misa, supone que el sacerdote voltea hacia la gente y dice Dominus Vobiscum, en la versión oficial de la misa de Pablo VI. Entonces, sucedió como, bueno, de moda en ese momento, en cierto modo imitación a los protestantes y su manera, eran los primeros, digamos, históricamente, de voltear hacia la gente, porque para Lutero no era un sacrificio, ¿no? Cristo hizo su sacrificio en la cruz, no se puede repetir, la misa es simplemente para aumentar nuestra fe. Yo me acuerdo mis años de protestante, de chico, cuando íbamos a una iglesia protestante, era simplemente así, un canto y un sermón de 50 minutos y otro canto y adiós. Nada de ofrecer sacrificios. Por la fe sola que somos salvos, según Lutero. Entonces no tiene sentido. Pero para nosotros sí. Entonces volteamos hacia Dios para la misa de los fieles, para ofrecer el sacrificio. Y notamos el silencio que acompaña esta parte de la misa. O sea, ni es la intención de la iglesia que entendamos lo que está diciendo el sacerdote, ya que lo dice de voz baja. Ahora bien, hay partes como experimentamos hoy en la misa que se cantan, mientras el sacerdote dice palabras, ¿no? Pero escuchamos también la salmodia, gracias a los cantores, escuchamos los salmos, pero luego es puro silencio. Entonces la iglesia quiere que despojemos, digamos, la mente y adoremos el misterio. Y así es como rezaban hagan de cuenta también que el misal que muchos de ustedes tienen es algo recién, de costumbre más reciente. Los primeros el Concilio de Trento había prohibido la traducción entera de la misa entera, porque decían, no, pues hay que explicar más bien la misa a la gente. Y los primeros misales que salían en el siglo XIX tienen más bien una meditación sobre cada parte de la misa. Descubrí cuando llegué aquí que imprimían ahí en la Autónoma el camino recto y seguro de salvación de San Antonio María Claret, el gran apóstol a Cuba, español del siglo XIX. Y da simplemente una meditación, y creo que Lavalle también, el misal de Lavalle, tiene una meditación para cada parte de la misa. Y quiero recomendarles a todos, lo imprimen todavía, el Tesoro Escondido de San Leonardo de Puerto Mauricio. En este libro, este gran santo, describe cómo nuestros antepasados rezaban la misa. Y no supone que tengas el libro en la mano. Se lo recomiendo. Y el primer modo de rezar la misa para mí era de simplemente leer el texto. Me impresionó mucho. Las palabras tan profundas, tan inspiradoras, tan bellas, tan ricas de expresión teológica, de sacrificio. Pero luego, como mi vida de oración iba profundizándose más y más,
Ustedes saben que los santos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, dicen que la oración debe de hacerse más y más simple, más y más afectiva. Si queremos llegar a la contemplación, es una oración dirigida por Dios y el Espíritu Santo y sus dones. Es un error. San Juan de la Cruz se queja mucho de la gente que nomás pasa todo el tiempo de meditación leyendo novena tras novena y son como martes en la oración. Señor, siéntate, tengo mucho que decirte. El único mandamiento que tenemos de Dios Padre en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Dios habla nomás un par de veces y una vez con un mandamiento. Escucharle. Este es mi hijo, el verbo, esta es mi palabra. Escucharle. Escúchenle. Eso es su mandamiento. Es su verbo, es su palabra. Entonces, que escuchemos a Él. Entonces, avanzamos en la vida de oración por ser más y más pasivos. Tenemos que tomar la iniciativa en el principio, recoger nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero luego es para ponernos bajo el guía del Espíritu Santo. Entonces, que siempre cedamos a su actividad. Entonces, rezando así, podemos ver cómo la misa, yo puedo decir, conocí esta forma de la misa tenía ¿cuántos años? En la universidad, 20 años de edad, creo. Entonces, 26 años después, sigue siendo mi oración favorita, mi meditación favorita. En mi comunidad somos 2 padres ahí donde estoy, ahora en Rhode Island. Si el otro está ofreciendo la misa, yo estoy ahí rezando. Es mi momento más apreciado de oración. Nunca se me ha hecho aburrida la misa. Después de 26 años asistiendo y celebrando, si me toca celebrar 2 veces al día, qué bendición. Es como otra hora de meditación. Y espero que por esas prácticas se haga también su meditación favorita. Pero que entendamos bien el modo de rezarla. No es simplemente correr con el Padre de cada palabra que estás diciendo. La meditación no se hace así. Y el misterio no está contenido por las meras palabras. Incluye también las ceremonias. Uno puede meditar simplemente todo el simbolismo, desde cómo se encienden las velas. Empezamos del lado de la epístola, luego el Evangelio, cómo pasa la misa. Hay tanto simbolismo en las expresiones litúrgicas. El sacerdote, por ejemplo, mantiene los dedos así juntos después de la consagración para no perder ni una partícula. ¿No? Si Cristo está entero en una pequeña parte del pan consagrado, entonces le mostramos la suma reverencia. Me acuerdo de un señor en San Pedrito, venía durante el día y rezaba ante el Sagrado Corazón, la estatua, así. Y dije, ¿por qué mantiene la postura así? Le pregunté, Señor, ¿por qué pone las manos y los dedos así? Pues no sé, pero solo sé que el sacerdote lo hacía y tiene que tener una eficacia especial. Rezar así. Pero el simbolismo es no solamente la reverencia a la transubstanciación, sino también de ponernos en la postura de Cristo crucificado. Lo hacemos de una manera más sobria en el rito romano, pero los dominicos, por ejemplo, y otros ritos occidentales, así extienden las manos, los brazos en forma de cruz durante el canon de la misa, durante la plegaria. Entonces, cada gesto, cada ceremonia nos enseña algo de nuestra fe. Y es una enseñanza sin fin, realmente. Podemos meditar lo que sea el significado tal vez original, pero es igual con las Sagradas Escrituras, decía San Agustín, si su interpretación concuerda con la fe, esperanza y la caridad, es correcta, ¿no? Porque Dios también tiene la intención de todos los significados místicos, tanto de las Sagradas Escrituras como de las Sagradas Tradiciones de la Iglesia. Entonces, vamos a meditar entonces, San Leonardo de Puerto Mauricio
nos dice de modos de rezar la misa. Podemos, una manera es simplemente meditar sobre las palabras y sobre los gestos y ceremonias. ¿Okay? Cuando la conocí, mi director espiritual dijo, no, hagas tu hora santa nomás meditando sobre el misal. Y eso me sirvió para muchos meses. Y hasta hoy sigo aprendiendo. O también podemos meditar la vida de Cristo representada en los misterios. Porque obviamente, ¿qué escuchamos en la primera parte de la misa? Sino, Gloria in excelsis Deo. ¿De qué nos recuerda? ¿Cómo? Los ángeles de Belén, cuando Cristo nació entre nosotros. ¿Qué quiere decir Belén? Casa de pan. Entonces, en cada misa se vive de nuevo la Navidad, el nacimiento de Cristo entre nosotros. Buscamos a Cristo en el templo, lo escuchamos en el Evangelio. Cristo quien es la luz del mundo, así acompañado por las velas. Entonces, como decía, nos ponemos de la forma crucificada, ofreciendo la misa. Y también el gesto de la ceremonia en que mezclamos una parte de su sagrado cuerpo en su sangre. Después que termina el canon de la misa, el sacerdote hace 3 señales de cruz, diciendo, Pax Domini sit semper vobiscum. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Haciendo, ¿y de qué nos recuerda? Después de 3 días en la tumba, su cuerpo y su sangre otra vez se reunieron en su cuerpo resucitado. Y Cristo anunciando a sus apóstoles, Pax Vobis, en su resurrección. ¿No? Entonces, hay un libro del padre Martin von Cochem, un alemán del siglo XVII o XVIII, y ahora me escapa el título, a ver si lo escribí aquí. Pero si lo buscan así, von Cochem, creo que lo vi también en español traducido. Martín de Cochem. ¿Y cómo se llama el título? Es La Misa Explicada. Y él va por cada ceremonia, tienes muchos capítulos, como el nacimiento de Cristo, como su circuncisión, como su ofrecimiento al templo está representado en la misa. Así era la manera medieval de la cristiandad de meditar la misa. Creo que es muy fácil para nosotros, por eso voy a dar esta exposición, porque todos sabemos los misterios del rosario. ¿No? Y también recomienda, el punto aquí es que no nos santificamos simplemente por pensar bien, por tener una imaginación tal vez muy vivaz y imaginar los misterios. La causa de nuestra santificación es siempre, que escuchamos el domingo pasado, la caridad. Aunque entendiera todos los misterios de la fe, ni voy a superar a los demonios en su entendimiento de ellos, pero eso no les santifica. Nos santificamos por tener más caridad. Entonces, en la meditación, si queremos seguir subiendo niveles de oración, es siempre por amar más a Dios. Por eso tenemos que dar espacio al Espíritu Santo, quien es el amor entre el Padre y el Hijo, la caridad de Dios derramada en nuestros corazones, y que cada consideración pase más a los efectos de la voluntad. Por esos efectos de caridad, de humildad, de arrepentimiento, de agradecimiento, son esos efectos que nos santifican. ¿Cuántas veces hemos asistido a misa? Tal vez incluso contestando, pero sin hacer un acto real de los efectos, ¿no? De ofrecer a Dios. Y vamos a meditar también la misa según los 4 fines. ¿Para qué se ofrece la misa? Yo les enseñaba aquí en mis tiempos, a ver quién se queda de mis tiempos, a ver cómo. Exactamente, para pedir, agradecer, reparar y adorar. Muy bien, excelente. No perdí mi tiempo, muy bien. ¿Para qué? P-A-R-A. Y así recomiendo también,
muy fácil dedicar una parte de la misa a hacer peticiones. Todo lo que pidieres en mi nombre, se os concederá, ¿no? Incluso en la iglesia representa muchas veces a la cruz. Entonces, Cristo es la cabeza en el presbiterio, nosotros los miembros extendidos a través de la iglesia. Es un lugar sagrado. Y somos miembros de Cristo. Dios Padre nos ve como parte de Cristo. Y todo lo que pedimos en su nombre se nos concederá en la Santa Misa. De nunca asistir sin tener peticiones en su corazón. También para agradecerle. Eucaristía quiere decir agradecimiento. Como es el Señor que obra nuestra redención. Necesita nuestra participación, pero es Él que obra en nosotros tanto al querer como al hacer. Así por fin podemos, como decía Santa Teresita, voy a comparecer ante Dios con las manos vacías. Va a tener que coronar sus propias obras que Él hizo a través de mí. Entonces, al final de la misa, ¿qué podemos decir más que Deo gracias? ¿No? Así termina. Así decía Santa Teresa, voy a cantar las misericordias del Señor por toda la eternidad. Deo gracias. Entonces es el motivo que continúa. Cuando ya no hay remisión de pecados, cuando ya no hay purgatorio, sigue toda la iglesia celestial dándole gracias a Dios. Y de reparación. Podemos pasar una parte de la misa, simplemente, especialmente al canon de la misa. Ahí está Cristo, clavado a la cruz, colgado por 3 horas, haciendo reparación por nuestros pecados. Vamos a leer de los santos y de que una misa bien rezada vale más que un año de ayuno de pan y agua. Porque se presentan los mismos padecimientos de Cristo de nuestra parte. Si estamos en misa, se aplican a nuestra cuenta, digamos, ¿no? De penas de nuestros pecados. Pensar en reparación y sobre todo en adoración. Y se nota que al momento más elevado de la misa es cuando hay puro silencio, cuando caemos de rodillas. Cuando se escucha, cuando era que Elías escuchaba la voz de Dios. No estuvo en el trueno, sino en un susurro de un viento suave. Como el sacerdote, cuando todos se callan ante Dios y que habla su palabra, que se hace encarnada entre nosotros. Entonces, decía Santa Catalina de Siena, que el resumen de todo lo que Dios le enseñaba en su vida era, yo soy el que es y tú eres lo que no es. Ese es el fundamento de la adoración. De rodillas, en silencio, soy nada, delante de su divina majestad. Solo Dios es el que es, solo Dios es bueno. Y doy la máxima expresión, no por gritar o cantar, sino por guardar silencio y caerme de rodillas, adorando. Dios es el único que es, ¿no? Entonces, pasando así, asignando estos actos y también los actos más valiosos, que son la fe, la esperanza y la caridad. Igual voy a así integrar una pequeña meditación en cada parte. Como en la primera parte de la misa, podemos meditar en la fe, que es el deseo de ver a Dios. En la esperanza de desear poseerlo, pero confiado en su misericordia infinita, ¿no? Desconfiando de nosotros mismos. Y la caridad, que es la amistad íntima con Dios, de que solo es posible entre iguales, dice Santo Tomás de Aquino. Y somos partícipes de su misma naturaleza divina. Y eso se expresa y se aumenta por hacerse nuestra comida en la Santa Comunión. Bien, entonces mañana que vengan con sus misales y vamos meditando las partes de la misa, no solamente el texto, sino todo lo que está en la ceremonia, aplicando los misterios de Cristo, gozosos, dolorosos y gloriosos, también como inspiran actos de fe, esperanza, de caridad, de petición, agradecimiento, reparación y adoración. Y así, entonces alcanzaremos en las
las siguientes 2 pláticas ir por estas partes de la misa, pero repito lo que decía San Agustín, es el Espíritu Santo que nos guía en la oración y con tal de que la inspiración concuerde con la fe, la esperanza y la caridad, es correcta, ¿no? Recuerda del Santo Cura de Ars, a un señor que estaba en la primera banca en su templo, nunca tenía un libro, y un día se le acercó, dice, te ayudo, una lectura, una prédica, algo, y dijo, no, nomás yo miro a él y él mira a mí. Ay, perdón. Estaba en una oración más elevada aún. ¿Okay? Entonces ya verán, entonces es de gran riqueza que nunca se acaba de conocer y apreciar y vivir la Santa Misa. Bien, son las 9:17, creo que mejor pausamos ahora para terminar a tiempo a las 9:30. No sé si tenga alguien alguna pregunta. No sé. Sí, el libro que cuenta cómo rezar la misa en los varios modos es El Tesoro Escondido de la Santa Misa por San Leonardo de Puerto Mauricio. Se imprime creo que aquí en Guadalajara todavía se puede encontrar. De Van Cochem, Martín Van Cochem, la misa explicada. Hay también en inglés, uno que me gusta mucho es The Mass and the Saints, por un padre dominico. Lo pueden encontrar en Kindle, no lo imprimen todavía, pero es recién publicado, de 2000 y algo. Y son simplemente citas de los santos sobre cada parte de la misa. Bellísimo. No se pierden tanta historia, digamos, sino solamente una explicación breve, como la catena áurea que hizo Santo Tomás de los Evangelios. Es una cita de un santo, de varios santos sobre cada parte de la misa. The Mass and the Saints. Vale la pena traducirlo al español, si uno puede. Y hay más también. El año litúrgico de Don Guéranger también hizo uno breve que es simplemente la Santa Misa que él explica parte por parte. Bien, y hay más y más recursos ahora. Bien. Muy bien, sí. Bueno, mi pregunta es... Aquí me escuchan. Mi pregunta es muy básica, pero pues ni modo, es mi Mis pregunta. explicaciones nunca son muy básicas, entonces cuidado. Yo no estoy muy familiarizada con las misas, ¿cómo se llama? Tradicionales. Ajá. Como que no logro entender el beneficio de informarme al respecto, porque digo, las misas normales me funcionan para acercarme a Dios, como que no veo, como por qué, ¿qué me puede aportar? A ver, yo digo que Dios me aporta siempre, pero no lo veo tangible como en esto y quisiera escuchar su opinión. Bueno, primeramente hay muchos ritos de la iglesia. ¿No? Hubo 12 apóstoles que fueron a los confines de la tierra con el sacrificio de Cristo, pero luego lo rodeaban con misterios a veces medio distintos, de ceremonias. Los bizantinos cantan toda la misa de pie, es como más el sentido de estar en la presencia del Rey Celestial, es muy majestuoso. El rito romano, como te pone al pie de la cruz, ¿no? Es más sobrio, más silencio, más penitencial, suena, ¿sabe? Entonces hay que apreciar a todas las ceremonias y todos los ritos distintos. No es necesario hacer siempre una comparación como si fueran opuestos. Pero nomás diría que en cuanto a esta forma de la misa, que sí cuesta trabajo, pues vale la pena, ¿no? Entonces no puedes escuchar, por ejemplo, Beethoven's Ninth o algo así, ¿no? Como cada año tocan esta sinfonía, la novena de Beethoven, y siempre leo los comentarios y sin fin por ya varios siglos que siguen comentando lo que hacían cada sinfonía. Entonces, si lo más sublime y más profundo fuera entendible a la primera vez, como si fueran instrucciones de cómo instalar la lavadora o algo así, como
¿qué vale? ¿No? Entonces, el hecho de que cueste trabajo es una invitación a conocer más. Y de mi experiencia, aunque igual me costaba trabajo en el principio, nunca se me hizo aburrido después. Es como una sinfonía, es como una obra de música clásica que cada vez que la escuche, no había notado esta parte. Y además por la forma de rezar, como tiene tanto silencio, yo creo que realmente nos exige más. Si no estás intentando hacer una meditación, pues ¿qué está pasando? Entonces, y si nos cuesta trabajo, si nos es difícil hacer la meditación en silencio, ahí tenemos una indicación de nuestro nivel tal vez de espiritualidad. Pero si uno persevera, va descubriendo más y más en este silencio. Entonces, sí. Bueno, entonces para terminar ahora, recemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Les doy una bendición. Benedictio omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et semper. Amen.